En medio de una crisis económica y sanitaria, el 9 de noviembre, el Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra, amparándose en su incapacidad moral permanente por presuntos delitos de corrupción. Sin embargo, y a pesar de que existen investigaciones en curso para Vizcarra, el Congreso no presentó pruebas suficientes. Esto sin contar los delitos de corrupción y procesos legales que tienen los mismos acusadores. El 10 de noviembre, en reemplazo de Vizcarra, se nombró como presidente al congresista Manuel Merino. Desde entonces, cientos de peruanos y peruanas se tomaron las calles para defender la democracia y protestar en contra de Merino, el Congreso, el abuso de poder y las restricciones a la libre expresión. Las y los manifestantes han debido soportar y combatir la represión policial. Balas, lacrimógenas, delitos sexuales, violencia desmedida, desapariciones y 2 muertos. Inti Sotelo, de 24 años, y Brian Pintado, de 22. Gracias a la ciudadanía movilizada, el 15 de noviembre Merino renunció a la presidencia. Al día siguiente, el cargo fue asumido por el académico Francisco Sagasti, quien parece tener un historial limpio. ¿Cómo siguen las cosas en Perú? En las calles suena una nueva constitución, reparar los daños, no olvidar a quienes murieron en la lucha, acabar con el populismo, terminar con el ciclo de políticos corruptos que solo defienden sus propios intereses, muchas veces amparados por los medios de comunicación. Este capítulo de Tu Fillo de Poeta está dedicado a Perú, su gente, su lucha, y hoy les traemos los mejores poemas para tomar la calle. Soy Malu Furche y estoy conduciendo desde Santiago y hoy día me acompañan. ¿Qué tal? Mi nombre es Natalia Sánchez Loaiza, yo soy peruana de Lima, en este momento estoy en Nueva York, mucho gusto. Hola, mi nombre es Valeria Román Marroquín y los estoy acompañando desde Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Alberto Castillo y también les hablo desde Lima. Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Ignacio Chávez y los saludo desde Nueva York. Bueno, chiques, muchas gracias por acompañarnos hoy día y quizás para empezar este capítulo, antes de que leamos los poemas que trajeron y eligieron para hoy, les quería preguntar cómo siguen las cosas en Perú, más o menos qué está sucediendo, en qué van. Me imagino que es una pregunta amplia y difícil de responder, pero quizás para quienes nos están escuchando y que también son desde otros lados de Latinoamérica, puedan hacerse una idea de cómo va la cosa. Es una pregunta difícil, es verdad. ¿Por dónde empezamos? Creo que podría ayudar comenzar diciendo a las personas de otros países de Latinoamérica que hace nomás un poquito el Tribunal Constitucional acaba de elegir no condenar lo que hizo el Congreso ni tampoco lo que se hizo durante las marchas por el gobierno de Merino. Lo que yo pienso está polarizando aún más las cosas, todo el debate sobre la constituyente, que ya vamos a hablar de eso seguramente, pero no sé, tampoco puedo hablar yo desde aquí de las calles, ¿no? Creo que eso lo respondería más bien Valeria y Beto. Sí, ¿cómo está el ambiente allá? Yo creo que es una situación que al menos no podría llamar tranquila o estable, ¿no? No es un proceso terminado, ¿no? Que la prensa no esté cubriendo el hecho de que hay movilizaciones todavía en las calles es otra cosa, pero de que existen y de que tienen una convocatoria importante y que se siguen convocando, pues ahí están, ¿no? Y es porque definitivamente estas movilizaciones en la última semana no eran necesariamente defendiendo al expresidente Martín Vizcarra, o incluso yo diría que no necesariamente estaban centradas en la idea de defender un régimen democrático, sino era, o lo que yo siento es que el centro de estas protestas es el disgusto con una clase política. O sea, ya no solamente es Merino, sino también, por ejemplo, es Antero, el gabinete de ministros, que es un gabinete particularmente viejo, ¿no? En varias circunstancias, en varios sentidos, ¿no? Viejo, contra las bancadas del Congreso que han asusado todo esto y que en estos últimos días como se han echado para atrás y han dicho como, uy, se nos pasó, no pensamos que todo esto iba a suceder. Entonces, es un disgusto contra una clase política que definitivamente ha desencadenado las discusiones sobre una constituyente y también otra serie de discusiones, ¿no? Una discusión creo que sobre el papel de la prensa en estas circunstancias, no solamente a partir de la cobertura de la protesta, sino de cómo ha cubierto la noticia, cómo ha cubierto este hecho, cómo ha cubierto esta disputa, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo, o los intereses de las bancadas que organizaron, ¿no? Toda esta toma del poder.
y otro tipo de circunstancias, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la urgencia de una reforma policial. La represión que se ha vivido en esta última semana, particularmente, lo digo porque en algún momento de mi vida he sido dirigente estudiantil y he visto y he sentido la represión policial que hemos visto esta semana de forma muy, muy cercana. Claro. Y es un tipo de violencia que se ha ejercido siempre contra las comunidades indígenas, contra los pueblos originarios, contra los campesinos que defienden la tierra, una serie de grupos que se han visto maltratados históricamente por la policía, por ser, digamos, el brazo armado del Estado, ¿no? Quienes ejercen un poder violento en particular. Entonces son cuestiones que están ahí y que no se han quedado ahí nomás porque ya tenemos un nuevo presidente que es muy culto y tiene un doctorado y tiene investigaciones y también toca el piano y recita Vallejo, ¿no? Creo que ya no es suficiente para calmar esta crisis política, ¿no? Hay todavía un ambiente de inestabilidad. Es un ambiente que no es que yo sea una apologista al desorden o al caos, pero es una inestabilidad que me alegra porque siento que todo lo que se ha hablado en la última semana no ha caído en saco roto. Y la demanda por justicia social y la demanda también por justicia y reparación a las personas que han muerto, lamentablemente, a sus familias o a los heridos, a los desaparecidos, sigue siendo vigente. Y así estamos, ¿no? Me parece que ese es el panorama en general, ¿no? Sí, de acuerdo con Valeria, y quizás solo agregaría una cuestión que me parece fundamental y que es una forma de pensar la calle ahora, y es la cuestión de que, por ejemplo, ahorita el trending topic de Twitter es yo apoyo a la PNP, ¿no? A la Policía Nacional del Perú, pero entras al trending topic y te das cuenta que ya ha sido tomado por gente más bien que está poniendo las imágenes de la represión. Y esta cuestión ha sido una constante en la movilización. Recuerdo particularmente que se tomó también el trending topic de Chile versus Perú, ¿no? El partido que se jugó el jueves. De igual manera, ¿no? Se tomó ese hashtag, cada vez que entrabas aparecía la represión, aparecían las demandas de la gente. Entonces, creo que es un momento bastante interesante de cómo el reparto de lo público, no solo, digamos, de la presencia pública de las demandas, ya no solamente se están jugando en la calle, sino de maneras insospechadas dentro de la web. Sí. Gran parte de los movimientos que han contribuido a esto, por ejemplo, son los K-popers, ¿no? Los seguidores del pop coreano, que son una comunidad y que normalmente han sido vistas como despolitizadas, pero en este tipo de causas han contribuido bastante en descentralizar, ¿no? Los intereses de grupos de poder, de grupos políticos. Ahorita, de hecho, detrás de esto de yo apoyo a la PNP, hay intereses de estos políticos tradicionales que mencionaba, o viejos que mencionaba Valeria. Entonces, también hay ahí una lucha, una resistencia, y hay nuevas formas de apropiación. Creo, más allá de lo que ha sucedido en la calle, todas estas nuevas formas de enfrentar lo público son las que están desestabilizando también al poder, o en este caso al gobierno espurio, ¿no? que entró con Merino. Sí, es súper interesante cómo entran los medios en la organización de las nuevas generaciones, y también un poco como la prensa suele cubrir y ser un poco cómplice de los poderosos. Y ahí quería aprovechar de preguntarles, quizá antes de que empezáramos a leer los poemas, si de pronto tienen algún medio o alguna cuenta que crean que podrían compartir para que nosotros pudiésemos seguir y estar informados de una manera más alternativa, o estar como recibiendo información más desde la calle, no sé, ya sea una cuenta en Twitter o algo en Instagram, para poder informarnos también. Sí, yo creo que sobre todo en esta época de aislamiento debido a la pandemia, las redes sociales han sido clave, ¿no? Para poder manifestarse en contra de todo lo que está sucediendo e informar. Yo seguía esta cuenta de Instagram y la seguía por los memes, en verdad, que es Daddy Velasco, ¿sí? Que era una cuenta increíble de memes, las compartía con todos mis amigos y fue sorprendente ver cómo esa cuenta se convirtió en uno de los canales
información más importantes. O sea, tú cada vez que veías lo que sea, Daddy Velasco estaba etiquetado. En Instagram, al menos, que es lo que yo más utilizo. Entonces, creo que esa sería la fuente que yo daría. Yo la verdad que también veía mucho esa cuenta y eso me hace pensar un poco en esta idea que incluso ya es meme, ¿no? Pensaban que éramos la generación que andaba todo el día con los celulares y es la misma generación que al final, justamente, bueno, por ese manejo de todas esas posibilidades materiales puede hacer todo ese tipo de movimientos rápidos y comunicación comunitaria, ¿no? Súper. Muchas gracias. Y vamos a seguir a Daddy Velasco de todas maneras. Sí, no, aparte de algunos, o sea, algunos medios no tan mainstream, un poco mainstream al menos, Ojo Público, por ejemplo, Huayca, pequeños medios, ¿no? La Antígona también. Creo que todos estos suelen ser independientes, autofinanciados, nadie que pertenece a la concentración de medios que hay en Perú, ¿no? Creo que hay que desconfiar mucho de los medios oficiales, eso sería importante recalcar. Sí, siempre. Bueno, y ahora ya pasando a lo que nos, no lo que nos convoca, porque claramente lo que nos convoca hoy día es lo que está pasando en Perú, pero un poco para así dar paso a nuestras lecturas. ¿Te parece, Beto, que hoy día partas tú contándonos qué nos trajiste, por qué y nada, te cedo, tienes el micrófono abierto ahora para contarnos? Gracias, Malú. Sí, bueno, primero voy a leer el poema y luego supongo que explicaré por qué lo elegí, aunque también tenía buenas razones para no elegirlo. Así que bueno, es un poema de Javier Rivera, un poeta arequipeño. Es el 29 de un poemario que se llama Objects Are Closer Than They Appear. Paso a leerlo. 29. Lijan el Perú para borrarle su marca chancho. Lijan la pobreza. Dile a mi mamá que no llore. Ya fue ella. Cuida a mi hija. Dile que la quiero. Ya fue todo. Ya fue. Ya fue. No se quema una galería, se quema una nación. Tubito y Hobby eran amigos desde la infancia. El primero quería ser policía y el otro DJ, pero en el barrio de Independencia cada quien decide en qué infierno se quema. Se puede morir a flor de chaveta o aplastado por una carpa de circo tendida sobre una huaca basural. Todo depende del día que amanezca, pero ese día no amanece, oscurece temprano, luego de la 1 producto del humo y el fuego. Es noche ardiendo de mediodía y el container se quema. Se calienta y aún nadie sabe que llegará a 2000 grados Celsius y que su interior, la materia que forma el cuerpo humano, se seca, se sancocha, se revienta, se disuelve en geles de texturas sanguinolientas, se fríen las carnes, se achicharran los tendones, se consumen, detonan, estallan, saltan, salpican, crujen, se aplastan, brotan de sí para hacerse polvo con el polvo. A esa temperatura los candados ni se inmutan. Hobby despierta, mira el celular y se desespera. Alcanza a mirar en el rincón del cuchitril las últimas botellas de orines, donde tuvieron que mear Tubito y él. Se quita la camiseta y la empapa con orines, se la pone en la cara, intenta respirar, se tira al piso, se arde el torso, la cara, las manos, los pulmones, se siente quemado por la derrota, pero su bebita tiene 3 semanas de vida y no sabe nada. Afuera, en el Perú, siguen esperando a los bomberos, a los helicópteros, los rescatistas, las escaleras gigantes, los matafuegos, las sierras eléctricas, los detonadores, pero nada de eso existe para el Perú de los pobres. ¿Quién cerró el candado, señora Vilma? ¿Está ahí Polar, López, Fabián, Gringo? ¿Están ahí? Declaraciones del ministro de Trabajo, Alfonso Grados, indica. Aparentemente se trataría de una infracción laboral. Están muertos, señor presidente, están muertos. 12 horas de trabajo, 20 soles al día. Patea, rompe, haz una seña, hijito, por alguna parte, haz bulla. Queremos saber dónde estás. Mamita, sácame, la puerta está con llave. Porque afuera, en el Perú, se puede trabajar secuestrado sobre 2.000 toneladas de material inflamable, funcionando de manera ilegal, y aún así no llamarle esclavitud a la esclavitud. Se puede quemar vivos a 2 veinteañeros pobres y llamarle accidente al crimen organizado, infracción laboral a algún infeliz. Se puede blandir un fluorescente y gritar contra la muerte, reclamar que estamos vivos, que no nos dejen,
que por lo menos no nos olviden. Bueno, les decía que tenía razones tanto para elegirlo como para no hacerlo. En principio, bueno, hay 2 chicos muertos en las recientes protestas y esto es un hecho de 2017, que son 2 chicos también de 20, 21 y 23 años que murieron encerrados en un container, ¿no? Y bueno, obviamente los encerraban todo el día porque temían que se pueda robar la mercadería, ¿no? Y hubo un incendio en este mercado, la Malvinas, o en esta zona, gran zona comercial, y evidentemente no pudieron escapar, ¿no? Entonces, claro, este poema tiene esa carga, digamos, de ser un poema coyuntural, que hace esto que es bastante común en la poesía desde los 70, que es la cuestión de subsumir la realidad o un momento de la realidad, ¿no? En un texto, en un poema. Y no quería dejar de lado que gran parte de este movimiento de jóvenes organizados que han aparecido en esta protesta tienen, creo, el antecedente más importante en lo que fue la marcha por la ley Pulpín, que fue a partir de una ley que se promulgó, que era una ley enfocada en el trabajo juvenil, que salió en el 2014, hacia finales del 2014, y que quitaba los derechos laborales, básicamente, ¿no? de la gente entre los 18 y los 24 años. Era como convertirlos en practicantes, digamos, en todas las posibilidades de trabajo que puedan existir de personas que están en esa edad, ¿no? Entonces se convocó una serie de marchas desde las redes sociales, ¿no? De hecho, el término Pulpín es un término tomado de las redes sociales. Se llamó la ley Pulpín, se habló de la marcha Pulpín. 2 años después de eso, o poco más de 2 años después de eso, 2 jóvenes terminan muriendo a propósito, ¿no? de la precarización del trabajo. Entonces, por un lado, sí, me parece que ese tipo de poemas tienen una estructura muy similar al post de redes sociales. Es más, cuando leí el poema, sentía, oye, esto lo he leído ya en un post, ¿no? Es ese tipo de respuesta, digamos, desde las redes, sumamente espontánea, que a partir de la indignación y la sensación de que esto no puede continuar, se manifiestan y hay gente que hace comunidad a partir de esa indignación. Pero por otro lado, también este poema tiene una serie de efectos, o creo que la poesía tiene que estar alerta ante lo siguiente, y es que los medios de comunicación, que son básicamente buitres de la coyuntura, por lo general no cubren el tema, pues, de la precarización laboral, no cubren de manera adecuada las protestas en contra de este tipo de leyes, ¿no? Pero una vez que ocurren estos hechos, le dan esta romantización a la muerte y a la tragedia, ¿no? Que en muchos casos terminas teniendo, así como acá en el poema, por ejemplo, aparece lo que Tubito le decía a su mamá mientras estaba dentro del container, ¿no? Bueno, los medios le ponen el micrófono, ¿no? en la cara a la señora y le hacen decir, ¿no? ¿Qué le decía a su hijo, ¿no? ¿Cómo se siente? Este tipo de cosas que romantizan las muertes y que es algo que ha pasado ahora también. Yo no tengo ningún problema con que la gente movilizada llame héroes a los que murieron, pero cuando es el Estado el que los llama héroes, a mí ahí sí me parece que hay un problema, porque no son héroes de la democracia en ese sentido. O sea, visto desde la alta estructura, no son héroes de la democracia, sino son víctimas, ¿no? Han sido asesinados, de igual manera que estos muchachos son víctimas y son, digamos, solo el olor de la superficie de algo que está pudriéndose, ¿no? Desde hace varios años y que tiene que ver con la Constitución y que tiene que ver con los grupos de poder, que tiene que ver con los políticos que nos gobiernan, ¿no? Entonces, quería dejar un poco esa dualidad, porque hace unos días un amigo me compartía una frase de Mackenzie Ward, chica Marx en Twitter, que decía, me da la impresión de que en este tiempo tenemos grandes creadores de contenidos, pero pocos destructores de forma, ¿no? Y creo que esa es un poco la lógica de las redes sociales, ¿no?
gran sensibilización y los medios de comunicación se sumen a eso, cogen esas consignas, cogen esos significados, ¿no? Y al final terminamos cayendo en la trampa de su propia narrativa de los hechos. Creo que es importante esta cuestión también de desarticular las formas, y la poesía tiene que entrar ahí desde una crítica al lenguaje, ¿no? Creo que eso en principio es lo que quería decir. O sea, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Beto, y de hecho, cuando yo digo que este proceso es un proceso que no ha acabado, no solamente porque siguen las movilizaciones, es porque pienso que hay una cuestión que me parece muy importante de señalar, y es que definitivamente en estos momentos debería, o hay, creo que eso se puede discutir, ¿no? Pero en general debería de haber una especie de disputa sobre la narrativa que se está construyendo a partir de estas movilizaciones, y sobre todo este relato generacional que se está armando alrededor de la llamada generación del Bicentenario. Y justamente en estos momentos encontramos no solamente la imagen de Inti y de Brian, como en los medios me refiero, como estos héroes de la democracia que dieron su vida por la patria, sino también a esta generación como la que tiene este deber de un cambio generacional, pero es un cambio generacional que sigue siendo un poco, no abstracto, pero es muy ambiguo. Muchas veces lo que yo siento cuando estos políticos, que son parte de esta clase política contra la que la población se ha movilizado en estos días, hablan de esta renovación generacional y que los jóvenes son el futuro, y estos relatos mesiánicos y qué sé yo, omiten de manera grosera, y a mí me molesta bastante, grosera, que mi generación está particularmente marcada por esta precarización neoliberal de la que hablaba Beto. La educación pública, o la educación general, está totalmente deteriorada y sobre todo precarizada hacia su privatización. Derechos laborales, ¿qué es eso? La informalidad es una de las grandes fuentes de riqueza en nuestro país. Muchos jóvenes que pueden tener títulos universitarios y ser profesionales se encuentran en una precariedad y una inestabilidad laboral importante, y no todos los jóvenes son de alguna manera u otra parte del sistema de educación superior, sino de frente salen a trabajar. Es decir, la generación del Bicentenario se puede retratar tranquilamente en la figura de Inti o de Brian, pero también se puede retratar tranquilamente en la figura del repartidor de rap, que es maltratado por uno de sus grandes jefes ricos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces es una disputa que me parece importante, porque no es posible que en estas circunstancias en donde se está exigiendo una justicia social, una deuda importante de justicia social en el país, no solamente con los jóvenes, ¿no? Sino con varios grupos en general, de alguna manera u otra estos medios que son parte de esta clase política o que le sirven a esta clase política están tratando de contar nuestra historia y decirnos quiénes somos. Y eso, yo he estado hablando con gente que más o menos es de mi edad y se llamaría o estaría dentro de esta generación del Bicentenario, y estábamos hablando y nos decíamos, en realidad deberíamos rehusarnos a ser parte de esta narrativa, y deberíamos rehusarnos a aparecer en estos medios y a contar la historia que quieren contar. Es decir, nuestra esperanza de transformar las cosas o de cambiar las cosas se encuentra en que las cosas no podrían estar peor. La necesidad de un cambio es tan urgente porque las condiciones en las que estamos viviendo son precarias, son míseras. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Beto y Valeria, y quería agregar una cosa más, y es que justamente a partir de esto que decía Valeria sobre la generación del Bicentenario y un poco esta, no sé si llamarla como fetichización de algunas personas o de la juventud, ¿no? Todo eso ahora es algo que creo que está sobre la mesa, sobre todo porque el nuevo presidente Sagasti, lo primero que dijo en el discurso fue un poco como pedir perdón por las muertes, referirse a esta generación, lo cual, como dice Valeria, tiene quizá como de bueno porque te están reconociendo algo, pero por otro lado cabe la pregunta siempre de cuál es el contenido de esos términos, ¿no? Si ser de la generación del Bicentenario significa ser joven y básicamente tener la voluntad de hacer lo que la generación anterior de políticos quiere que hagamos, eso es una cosa. Otra cosa muy distinta es que el contenido de esta generación del Bicentenario sea otro, ¿no? Como por ejemplo
no sé, una reforma del sistema laboral o pensar en la posibilidad de una asamblea constituyente, que creo que es la idea que más o menos ha dividido en los últimos días, de nuevo, incluso la gente que estaba como a favor de las marchas hace una semana. Hay mucha gente, sobre todo mayor, no diría que necesariamente de derecha, incluso como de centro izquierda, que ante la pregunta de un momento histórico en el cual uno tiene la posibilidad de replantearse cosas en profundidad, de manera estructural, ahí como que hay una cierta reticencia, un cierto miedo, y en ese sentido la reconciliación, entre comillas, de que nos hablan ahora, o este reconocimiento a la juventud de las que nos hablan ahora, es también una especie de freno, ¿no? Es una especie como de freno, poner las cosas en agua tibia, y que sí, estoy de acuerdo en que hay que tener como mucho cuidado con eso, quizá como no perder el hilo, ¿no?, de lo que está pasando. Yo pensaba en qué generación ubicarme, ¿no? No son muchos los años que nos separan, es una diferencia tremenda. O sea, yo siento una extraña esperanza con respecto a como esta desazón que aún hay sobre lo que está pasando. Siento que es algo que no había visto yo antes, jamás. Creo que es muy importante, yo estoy también muy de acuerdo con lo que dice Valeria, con que esta generación se niegue a ese tipo de representaciones tan simples, ¿no? Y romantizadoras de ese heroísmo, ¿no? Apaciguadoras también, como también lo plantea Juan Ignacio. Lo hemos visto ya, una romantización del nombre de Inti, ¿no?, que significa sol, en quechua, una cosa que sí, pues es muy romántica y al final nos deja todos medio tranquilos, ¿no? Cuando definitivamente eso no puede continuar así. Yo no voy a opinar tanto porque, claro, no siento que no tengo tanto lugar, pero sí, a propósito de escuchando sus reflexiones y también leyendo el poema, me parece que hay una frase que a mí me conmovió y me dio mucha pena y mucha rabia, pero en términos simbólicos me parecía muy potente, que es, bueno, cuando empieza a contar cómo avanza el incendio y habla sobre las botellas donde tuvieron que orinar, y después dice como, bueno, intenta respirar, se tira al piso, se arde el torso, la cara, las manos, los pulmones, se siente quemado por la derrota, pero su bebita tiene 3 semanas de vida y no sabe nada. Esa idea de se siente quemado por la derrota, es como, no solamente estamos hablando de un incendio que ocurre por una precarización máxima y violenta de las condiciones laborales, sino que también es como, no solo te estáis quemando en un incendio, sino que hay todo un aparataje atrás que te está quemando, produce ese incendio y ese dolor y todo eso que está tan narrativamente tan bien escrito, y a su vez juega, yo creo, un poco porque hay algo de morbo también en cómo se describen y en cómo se llega a hablar de la carne que estalla y cómo se va quemando, etc. Me pareció una lectura muy potente y nada, muchas gracias por compartir este poema con nosotros, Beto. Una cosita, dime. Malú, sí, que también una de las grandes narrativas, digamos, que aplaza toda esta precariedad es justamente la narrativa del emprendedor, ¿no? Ahora que mencionas esta cuestión de la derrota, esta idea, ¿no?, del emprendedor es algo que entró con tal fuerza desde que surge esta constitución neoliberal o digamos, desde la dictadura de Fujimori, que hace pues que se exacerbe el individualismo y que uno tenga que poner de lado todas estas cuestiones fundamentales como la lucha por los derechos, básicamente porque, bueno, eres joven y tienes una hija, ¿no? Entonces, no hay otra medida, no hay otra forma y tienes que luchar, ¿no? Y incluso recientemente ha salido un spot del gobierno, no sé si han visto, esto de que a mi hija le puse lucha, ¿no? No Luisa, sino lucha, ¿no? Y esta idea de que empiezas por más que saliste embarazada cuando estabas en el colegio, bueno, habría que preguntarle en qué condiciones salió embarazada, ¿no? Por supuesto. Y esta idea del luchador, del emprendedor, ¿no?, que se convierte en una forma de apaciguar también, ¿no?, nuestras ansias de un cambio social, ¿no?, y que te pone la responsabilidad casi sobre tus hombros, ¿no?, de que está en ti salir adelante, está en ti ganarte los frijoles, y creo que es una de las razones también que ha roto los vínculos comunitarios entre nosotros, ¿no? El vernos como competencia descarnada unos frente a otros y que no podamos, pues, en la búsqueda del cambio, incluso, si quieres, como una especie de ataque directo a la izquierda, ¿no? Me acuerdo que
Willy Ludeña, un arquitecto bastante lúcido acá, señalaba que una de las razones más potentes, o uno de los modos más potentes en que se había desactivado los vínculos comunitarios, y en ese sentido los vínculos con la izquierda en el pueblo, era a través de la entrega de derechos de propiedad en barrios que habían sido tomados a partir, digamos, de las invasiones, ¿no? Que gente que venía de provincia, con vínculos familiares, con vínculos comunitarios, llegaban a un pueblo joven, lo armaban, lo levantaban ellos, pero de pronto viene Fernando de Soto, que es el economista, digamos, del régimen de Fujimori, y empieza a repartir títulos de propiedad, y los títulos de propiedad empiezan a hacer que se rompan esos vínculos comunitarios, que la casa de uno empiece a crecer de manera desproporcionada con la del otro, que empiecen a haber negocios dentro de la propia comunidad que nos llevan a cuestiones como que en los barrios pobres, donde no hay agua, se paga el agua más cara de Lima, porque va alguien con una cisterna y la vende, ¿no? Entonces, hay ahí también un golpe a la izquierda que no solamente pasa por el terruqueo, que en estos días ha sido brutal también, que obviamente con la estela de Sendero Luminoso tiene personas que creen poseer razones muy fuertes para hablar de terrucos o terroristas a las personas que toman las calles, que creen tener esas razones fuertes, pero no solamente fue por ahí, ¿no? Hay también, digamos, una serie de activaciones económicas que golpean esos vínculos entre los ciudadanos. ¿Les parece si seguimos con Valeria y el poema que nos trae hoy día? Que nos cuente un poco más, lo lea y bueno, todo lo que quieras decir al respecto. Voy a leerlo primero y creo que ya luego podemos hablar del poema. Acá, una canción de cuna. En vez de te amo, di tombos cagones. En vez de los fuegos del cielo, di tombo con chatumare. No digas reclutamiento, no digas Mariátegui, di a la mierda la tombería. En vez de despertador, di perros del Estado. En vez de mi rutina diaria, en vez de sistema electoral, en vez de brisa solar interminable, di tombos cagones. No digas, he dejado de comprender mis propias visiones, no digas, aquella facultad humana tan despreciada, no digas, suicidada por la sociedad, di tombo con chatumare. En vez del movimiento de las esferas celestiales, di tombos cagones. En vez del globo brillante lunar, en vez de la reina del carnaval, di tombos cagones. No digas bono universal, no digas milita en el partido, di qué vergüenza estar mirando cuando el pueblo está luchando y luego di tombos cagones. No digas hora punta Javier Prado, di tombería con chatumare. No digas aquí están los pasos que seguí para encontrar chamba, di tombos cagones. No digas un cafecito en la mañana, di tombos cagones. En vez de atracción gravitacional de la Tierra, di tombos cagones. En vez de me viene, hay días, una gana ubérrima, política, di tombos cagones. Cualquier otra palabra está enterrada ahí. Todas las otras palabras están dichas ahí. No digas gobierno de transición, di tombos cagones. No digas feliz año nuevo, di tombos cagones, tal vez di reescriban el calendario, pero luego, inmediatamente después de eso, di tombos con chatumare. En vez de piedra filosofal, en vez de Beto Ortiz, en vez de trabajo de transmutación, en vez de amor por la belleza, di tombos cagones. No digas, aquí está mi nuevo poema. Di gobierno de facto, di golpe de Estado, di prensa cómplice, di en Abancay no puedo respirar, di Estado policial y terrorista, di viejos rancios en el Congreso, en el gabinete de ministros, di Inti, di Brian, di tombos cagones, di sin justicia no hay paz, di ni olvido, ni perdón, y luego di tombos cagones. Este es un poema de Sean Bonney, que es un poeta inglés, que en realidad murió el año pasado, recién me enteré.
Y tiene muchos poemas sobre la policía en general, ¿no? Es como un poeta muy, muy involucrado con los movimientos políticos, sobre todo radicales, ¿no? De corte anarquista, marxista, no lo sé, como una izquierda muy en particular. Y este poema lo había encontrado porque había leído una traducción que hizo este colectivo de traductores chilenos que se llama Colectivo Frank Ocean, y que lo habían traducido a Pacos Culeados. Me gusta mucho la expresión, en realidad, Pacos Culeados, suena interesante. Y digamos que se me vino a la mente ese poema, luego de la marcha del jueves, que fue una marcha grande. Bueno, todas las marchas de esa semana fueron grandes, pero esa fue grande, y también la represión fue particularmente fuerte. Sobre todo recuerdo que esa noche también hubo mucha incertidumbre, al menos de mi parte lo recuerdo porque sabía que muchos amigos míos estaban en la primera línea, estaban, digamos, involucrados en la organización de la resistencia, ¿no? Y en internet había como esta ola de información sobre que habían heridos de gravedad, ¿no? Personas que estaban perdiendo la vista, y se voceaba por ahí que habían muertos, ¿no? Solamente que esa información no se llegó a confirmar afortunadamente. Bueno, ya el sábado pasó lo que ya conocemos, ¿no? Que a veces para mí es un poco innombrable. Particularmente creo que es un sentimiento que ha estado en el centro en estos días, ¿no? Este repudio por la institución policial, ¿no? Que, como decía al principio, este repudio por la violencia ejercida ha sido una violencia que ya hemos visto en otras circunstancias, pero creo que no se había organizado de tal manera, ¿no? Siento que esta rabia, porque es una rabia muy particular. Yo creo que la semana pasada creo que no he insultado, ni he mentado a la madre, ni he tenido pensamientos tan rabiosos que en ninguna otra semana de mi vida. Yo creo que otra de las cosas por las cuales mi generación podría estar marcada por esta desconfianza permanente en las instituciones en general. Es decir, yo no sabría si podríamos hablar de un proyecto de la generación del Bicentenario. Más bien es la búsqueda de una asamblea constituyente, la oportunidad para aterrizar en un proyecto de país o de nación, no lo sé, ¿no? Es una cosa a discutir bastante larga, pero en principio todo este movimiento ha visto o ha tenido como centro también esta desconfianza muy marcada sobre cualquier tipo de institución. O sea, no solamente estamos hablando de la policía, estamos hablando de los poderes legislativos, estamos hablando de los poderes estatales, estamos hablando de la prensa, que nos obliga a pensar en una refundación total. Y este tombo con Chatumaro, este tombos cagones, es parte de esa furia que me parece que no deberíamos olvidar tan fácilmente, ¿no? Esta agresión y esa violencia y esa orden que parecía que la policía había recibido el día sábado, ¿no? De cazar manifestantes, de cazar a su propio pueblo, de disparar contra la población, de salir a matar, la sentí sumamente personal y puedo decir, ese día estuve totalmente aterrada, no solamente por las personas que conocía y que sabía que estaban en el hospital, o sabía que no habían llegado a su casa, sino, no sé, por mi propia vida, ¿no? Por decir, hoy día quiero salir a la calle y realmente estoy aterrorizada, porque no sé, por esto no vaya a regresar tampoco. Si no hay justicia social para diversos grupos, hasta ahora tampoco hay justicia para esas familias, por más que le cambies el nombre a una beca por no sé, beca bicentenario, como se ha estado diciendo en el propio discurso presidencial, ¿no? Y no sé, son muchos sentimientos encontrados también. Muchas gracias por tu lectura, Valeria, fue muy emocionante. Y Pacos Culeados nomás, ¿qué más se puede decir? Pacos Culeados. Es esta cuestión de la desconfianza en las instituciones también pasa por la forma en que se han naturalizado ciertas prácticas, ¿no? De hecho, yo veía con espanto al ministro del Interior e incluso al propio premier espurio, ¿no? Diciendo cosas como, no hemos sido nosotros, porque nosotros solo usamos perdigones que golpean la superficie y no la traspasan. Y encima decía,
hay un montón de gente, de prensa que ha salido, usted puede ver, ellos están mostrando sus moretones y no traspasa, entonces no hemos sido nosotros. Y yo me ponía a pensar, o sea, ese nivel de cinismo de decir que el periodista, ¿no? Que no está involucrado, está mostrando que está siendo herido, así sea un moretón gigante que no traspasa su piel, pero está tan naturalizado que esas formas de violencia pueden ser legítimas. Yo creo que responde un formateo de otra época, ¿no? O sea, creo que la gente que ha sido formateada en los 90 puede todavía vislumbrar la posibilidad de que la policía actúe con justicia de esos modos. Entonces, cuando Valeria habla de esta nueva generación, también estamos hablando de personas que no han sido formateadas dentro de un régimen, dentro de una serie de prácticas naturalizadas para muchos, pero que ya empiezan a ser cuestionadas de manera radical. Por eso es que están tan fuera de lugar estos señores que han recibido los mejores calificativos, ¿no?, al respecto, de los viejos lesbianos hasta la asfixia autoerótica o la autoasfixia erótica, ¿no? Porque claro, no se dan cuenta que lo que están haciendo no es prueba de que están haciendo bien, sino de que la institución está podrida y sus prácticas no funcionan. Y eso quería anexarlo a dos cositas chiquitas, y una es vinculado también a lo que dice Valeria con la generación, esto que creo es una de las cuestiones que más miedo le da a los políticos, y es la cuestión de gente organizada a partir de, digamos, la propia convicción y siguiendo las lógicas del do it yourself, ¿no? Del hazlo tú mismo, porque hemos podido ver, pues, chicos organizados desactivando bombas, cuyo, digamos, lugar de aprendizaje han sido los tutoriales de YouTube, siguiendo las marchas de Hong Kong o las propias marchas de Chile. Las marchas de Chile. Sí. Entonces, hay ahí esos vínculos globales que empiezan a establecer, digamos, relaciones de autonomía que al poder, digamos, los vuelve locos, porque siempre está esa idea, al menos acá en Perú, pero imagino que en toda Latinoamérica, de que cuando aparecen revoltosos, entre comillas, ¿quién los estará financiando o qué grupo estará, digamos, utilizando, ¿no?, a estos, o mejor dicho, la figura del tonto útil, ¿no?, como aquel joven que es movido por intereses, digamos, políticos de otros y que los ponen ahí como carne de cañón. No es lo que ha pasado acá. Por último, más allá de que la lectura de Valeria es tan desgarradora, creo que hay una cuestión que es fundamental también, y es el sentido del humor en estas protestas. Una de las cosas que a mí siempre me parecían criticables de la izquierda era esta especie de dignidad, o sea, de la marcha de la izquierda, ¿no? Esta especie de ponderar la austeridad, ¿no? Claro, ellos tienen sus bombas lacrimógenas, nosotros tenemos nuestras manos limpias. Esa idea ha sido muy común en la izquierda, muy tradicional latinoamericana, y creo que esta vía más creativa y propositiva es interesante, porque, digamos, el sentido del humor tiene esa carga propositiva. De hecho, están cambiando a cada rato en Wikipedia la entrada de la Constitución, y están poniendo que la Constitución ya murió, ¿no? Nuestra Constitución tiene 27 años, y han hecho un meme con el Club del 27, ¿no? Y nuestra Constitución ahí ya, digamos, muerta por autoasfixia erótica, ¿no? Entonces, esta cuestión es fundamental porque permite integrar y permite, dentro de todo, la cuestión carnavalesca de poder salir a la calle y que pase lo que tenga que pasar, o que todo sea posible de ser dicho, ¿no? Claro, yo pienso mucho en este fenómeno, que, o sea, suena ridículo, ¿no? Y a mí me parece hermosísimo cuando, y para explicarle tal vez a quienes nos oyen fuera de Perú y que no están muy enterados de la esfera de internet peruana, ¿no? ¿Qué es lo que corre ahí? Cuando sale este primer ministro, Antero Flores Arao, es, como le dirían, es un viejo terrible, político conservador, ¿no? Es como un cuadro bien pintado, un político conservador, me parece. O sea, un político conservador ridículo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que cuando él sale a hablar en Twitter, un usuario comenzó a editar la biografía de Wikipedia de Antero Flores Arauz y puso, murió el día que lo nombraron primer ministro, que fue, creo que fue el 10 de noviembre, murió por el día 10 de noviembre murió por autoasfixia erótica. Entonces, eso pasó a ser un hashtag, que era RIP Antero. Y todo el mundo ponía como memes diciendo, descansa en paz, Antero, lamentablemente se lo llevó la autoasfixia erótica.
Y la autoasfixia, o sea, la muerte por autoasfixia erótica fue comenzada a utilizarse como un arma de ajusticiamiento social, ¿no? Como matar políticamente a alguien, porque tenías a otros personajes, por ejemplo, el cantautor Gianmarco, que medio tenían estos mensajes como, ay, ¿para qué salen a marchar? O, yo rechazo la violencia de las marchas, cosas así. Y los usuarios en Twitter ponían, uy, qué pena, Gianmarco se murió de autoasfixia erótica. Pedro Suárez Vértiz, muerto de autoasfixia erótica. No sé, Manuel Merino, muerto por autoasfixia erótica. Era como esta herramienta para funarlos, algo así, declarar su muerte, y es una muerte en circunstancias ridículas. Y eso hasta ahora me parece bellísimo, porque hasta la Constitución ha muerto por autoasfixia erótica, ¿no? Es como declararle una muerte política a una institución. Definitivamente eso siguió movilizando, ¿no? Y hasta en las calles se escuchaba, tenías carteles que decían, RIP Antero Flores, muerto por autoasfixia erótica. Eso es algo que si podemos hablar de marcas generacionales, también está ahí, ¿no? Y particularmente puede sonar un poco ridículo, pero a mí me trae mucha esperanza en un cambio mucho más concreto en las formas de ser política. Porque yo recuerdo que veía algunos carteles que estaban en este plan de que nuestra rabia se convierta en un voto informado. Y hasta cierto punto puedo concordar, ¿no? Es como, hay que informarse, hay que medio saber a quién está eligiendo uno como representante. Pero el asunto aquí es que esa lógica es básicamente entregarle tu poder de autogobernaje como ciudadano a un experto para que gobierne por ti, y esa es tu única incursión en la vida política cada 5 años, y ahí se acaba. Entonces luego sigues viviendo tu vida tal y como estaba. Yo quería hacer un comentario sobre el poema, en realidad, también para volver a la conversación. Primero, igual, felicitar a Valeria por la lectura que me emocionó, pero además como la elección me parece inteligente, porque en realidad en este poema lo que tenemos en todo momento es como, no me digas tal cosa, no me digas esta cosa bonita, di tomo coche tu madre, ¿no? Como estamos intercambiando lo que alguien quisiera quizá oír, o lo que las personas en el poder a veces dicen para calmar a la población. Entonces como que esa operación funciona muy bien, creo. Y lo otro que quería decir es que decir tombo, y esto, bueno, viene del mismo fenómeno que en Chile, ¿no? Como de este enfrentamiento con la policía, que uno podría decir, pero qué inocente, ¿no? Como el problema no es él, o sea, ¿por qué te vas contra el tombo? No, o sea, no creo que sea eso. Creo que esa sería una lectura como bastante reducida del asunto. Creo que lo que me gusta de la lección de este poema es que captura un momento, captura una sensación de la gente que no me parece nada anodino ni inútil, porque incluso cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de la posibilidad de hacer una asamblea constituyente, ¿no? Estamos hablando no solamente de una discusión o de un debate de leyes, algo que vaya como ser materia de expertos, sino que también estamos hablando de una disposición incluso emocional, ¿no? Como un ambiente constituyente que creo que es lo que ahorita tiene mucha gente joven, y que la primera respuesta de alguien, no sé, no solamente un hijo lesbiano, sino en verdad muchas personas en Perú, va a ser, bueno, pero ¿cuál es el cambio, no? ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué vas a cambiar la Constitución? O sea, que esa es la solución a todo. ¿No te gusta algo? Entonces cambias la Constitución, ¿no? Un poco como si fuera, no sé, una especie de deseo vacío. Pero en realidad esa sensación, ese sentimiento presente sí importa. Muchas gracias, Juanito. Y ahora, ya para seguir avanzando y después podemos seguir profundizando en todos estos temas, vamos con el poema de Natalia. Cuéntanos, Natalia, ¿qué nos traes hoy día? ¿Por qué? Por favor. Sí, también voy a leerlo primero y luego lo comento un poco. El poema que he traído se llama Digo, de Magda Portal. Digo, malditos sean los que tenían el derecho al canto, los que no dejan que alumbre la hierba ni la espiga, ni vibre el aire con la voz del niño.
Digo malditos los que medran con tu dolor y el mío, los infecundos de belleza, los que roban sus dones a la vida, los de las manos pútridas de sangre que han esterilizado toda tierra, los que hicieron los llantos de Hiroshima y su silencio, y los que mutilaron Nagasaki y están lloviendo su odio sobre Cuba, los verdugos de Argelia y del Vietnam, y de los campesinos de mi tierra. ¿Dónde poner ahora la esperanza? Ellos inventan cárceles y muros, fabrican piedra a piedra la vergüenza, erigen sus altares de ignominia, son los amos del miedo y la sospecha. Desde el principio de los tiempos, ellos marcaron las fronteras, pero dicen palabras y palabras dicen: la libertad, el progreso, la justicia, la paz, la convivencia. Ellos alquilan líderes, subastan las conciencias y fabrican sus héroes de trapo para que el pueblo los admire y crea. Suprímete el pigmento, hermano negro. Deja el poncho, la hojota, viejo indio. Esconde tu hambre secular. Arranca tu raíz oscura y macera tu piel, si has de sentarte a su banquete. Y apréndete palabras extranjeras, entiende su lenguaje, obrero, campesino, chino, negro, de Puerto Rico o del Japón, de Nueva York o de Brasil. Hilota de tu propia tierra, transhumante de latitud en latitud. Te saben de memoria los caminos del mundo, apátrida, andariego. Traspones las montañas, cruzas los ríos, hollas las selvas, ubérrimas e inhóspitas, te traspasan el anófeles o la silicosis, o nada más el hambre derrumbra tus pulmones en las barriadas marginales donde no cabe más miseria, mientras ellos siguen batiendo sus banderas, proclamando doctrinas y dogmas y principios para que en su nombre te sigan exprimiendo los jugos humorales, la luz, la voz, el aire, los anhelos. Ellos mutilan las palabras, quiebran los signos, borran las estrellas, hacen amargo el pan y te niegan el sueño, te siguen, te persiguen y te acosan y te señalan con el dedo. Noche a noche se enciende el firmamento con los reclamos luminosos de las bombas atómicas, y aunque huyas y te sumerjas en la tierra, te seguirá la muerte roja, se elevarán los hongos gigantescos y cubrirá la atmósfera las radiaciones deleterias. Tus hijos y tus nietos recogerán la herencia, mutilados, deformes, enloquecidos o simplemente inmersos en la gran noche de la inconsciencia. Solo que ellos también respirarán veneno y tendrán miedo. Y entonces sí se habrá cumplido la justicia, equitativa, ciega. Ellos tendrán su propia muerte, fabricada por sus propias manos, cruel, sin tregua, homicidas, hipócritas, traidores, profetas del horror. Por eso digo, malditos sean por los siglos de los siglos. Amén. Me deja como medio temblando el poema también. Este poema es de Magna Portal. Es un poema publicado en 1965 como parte del poemario Constancia del Ser. Es un poema enojado, ¿no? Es un poema que a mí me llena de enojo. Y yo lo escogí esta vez porque me recuerda tantas cosas, ¿sí? Me recuerda tantas cosas que hemos vivido, que hemos visto en estos días. Cuando el poema habla al principio, ¿no? Los malditos, digo malditos los que medran con tu dolor y el mío, los que roban sus dones a la vida, los que tenían el canto, los que finalmente se aprovechan de tu dolor y del mío. Me hace recordar a lo que ha pasado últimamente, ¿no? No solo últimamente, sino hace tanto tiempo, pero cuando el Congreso decía que fue por el país, ¿no? Que fue por el país lo que estaban haciendo, que vacaban a Vizcarra porque él era el corrupto, porque él tenía que pagar y que lo estaban haciendo por nosotros. Y ese enojo, ¿no? Ese enojo de cómo se atreven a decir esto, cómo se atreven a decir que esto es por nosotros. Creo que este poema también me hace pensar, o sea, Magna Portal nació en 1900, ¿sí?
hace más de un siglo. Este poema es de hace más de 50 años. Y creo que es un poema premonitorio también, que habla de lo que ella experimentaba en ese entonces, pero que habla a esa generación, ¿sí? A esos hijos deformes que iban a nacer después de la bomba atómica, después de lo que estaba sucediendo en esas épocas, y que yo creo que somos nosotros, ¿no? Que somos esta generación. Cuando ella dice que somos deformes, yo pienso en la precariedad en la que vivimos ahora, ¿no? En donde nos hemos construido, en donde hemos nacido, ¿no? Precarizados, terruqueados, en un país donde no estábamos destinados a nacer. O sea, yo creo que también uno de las cosas que se olvida fácilmente sobre la historia de nuestro país es que en los 90s hubo un intento genocida de intentar matarnos, ¿no? Yo no debí nacer, las esterilizaciones forzadas estaban dedicadas a matar a gente que hoy está también luchando. Entonces, en verdad, es para mí alarmante cómo algo de hace tanto tiempo sigue resonando, ¿no? Es alarmante cómo las palabras de esta mujer que también la pasó mal, encarcelada, también reprimida por las fuerzas del Estado en ese entonces, siguen siendo relevantes, ¿no? Siguen siendo, no sé, me siguen como enojando sobre el neoliberalismo en el que vivimos, ¿no? Creo que también es muy importante esa parte donde habla de los héroes de trapo, que es todo lo que hemos estado conversando hoy día, ¿verdad? Sobre lo que se está haciendo con estas personas que han muerto, que como bien lo han dicho ya mis compañeros, pues no salieron a morir. ¿Sí? No salieron a morir y no tenían por qué morir y no tenían por qué ser héroes. Y yo creo que estamos cansados, deformes, maltrechos, precarizados, pero hartos de lo que está sucediendo ahora. Y sí, por eso creo que es uno de los poemas que a mí me impulsaría a salir a tomar las calles, ¿no? A salir a quemarlo todo, definitivamente. Yo te acompañaría a quemarlo todo con ese poema. Igual acá. Pero quizás sí ahora, a propósito de... Que fue muy buena también como Natalia desmenuzó el propio poema y nos contaba cómo iba con la consigna de este capítulo. Quizás ahora podríamos pasar al poema que nos trae Juanito. Bueno, Juan Ignacio Chávez, voy a ser más formal. Bueno, yo les voy a leer también primero el poema y luego voy comentando. Es un poema de César Vallejo, de Poemas Humanos. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose, y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña, viene y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Ok, entonces elegí este poema por dos motivos. El primero tiene que ver con el poema en sí. Creo que este poema de Vallejo aún hoy en día nos habla de muchas cosas actuales. Es un poema abiertamente
marxista que habla de cómo la sociedad contemporánea tiene un papel en la fragilidad del ser humano, en la alienación del ser humano, ¿no? Hay estas partes donde habla de repercute jefe, suena subordinado, en donde habla del ser humano estudiando su forma famélica de masa, ¿no? Como de muchedumbre. Incluso dice esto de que está sujeto a atenderse como objeto, ¿no? Un lenguaje que claro, hace del poema conciliador, pero siempre sin pasar por alto todas las contradicciones, ¿no? que están en juego, lo cual, y esto lo voy a decir para los que no lo saben, hace increíble que, para mí al menos, que este poema haya sido leído por el presidente del Perú que acaba de jurar, porque en su juramentación leyó el poema al final y además lloró, por lo que todos se emocionaron mucho. Quería comentar, y esto es como la segunda razón por la que elijo el poema, que lo que hace el presidente Sagasti cuando lee el poema es leer la segunda parte del poema, ¿no? Es decir, Sagasti reinterpreta el poema de Vallejo en frente de los congresistas, de la nación, de los padres de los fallecidos, y es una reinterpretación que a mí me pareció muy elocuente, porque además cuando él comienza a leer la segunda parte del poema, dice, bueno, esta parte viene después de la primera, en donde, y cito, se habla de amarguras, de diversidad, de problemas, de rencores, de diferencias. Y lo dice un poco como si fuera una nebulosa que hay que dejar atrás para conciliar. Es decir, Vallejo es una conciliación que viene después de la nebulosa. Entonces, lo que yo quería dejar un poco para la mesa, para ver, no sé, para que se comente, es que lo que me parece es que, claro, más allá de que este presidente sea, sí, una persona, decente, que es un gobierno transitorio de unos meses, ¿no? Además, como dice el poema que leyó Valeria, no digas gobierno transitorio, pero más allá de todo eso, creo que esta reinterpretación de Vallejo que hace Sagasti le quita justamente la riqueza que tiene inicialmente el poema de Vallejo, e incluso hace que algunas menciones muy explícitas a los problemas estructurales del mundo actual, como por ejemplo cuando dice al final día atroz o desesperación, hace que esas partes no sean ya expresiones de algo, expresiones de una estructura nacional, sino anécdotas. Convierte esa desesperación del trabajador que tiene un día atroz en una anécdota y hace que la conciliación final, que el abrazo final, pues venga un poco desde el aire hacia el aire, no vaya a mucho más. Y creo que sí, quería simplemente decir eso y conectarlo un poco con este desajuste que hay ahorita, como yo lo veo, entre una parte de la población, muchos de ellos jóvenes, que están como todavía con los ojos en estos problemas más estructurales, que están como hacia la primera mitad del poema de Vallejo, y de personas que ya están celebrando con el gobierno actual, que no quieren una nueva constitución, ni quieren pensar mucho, digamos, en los problemas que están detrás, y aplauden, digamos, o en todo caso se conforman, ¿no? Se conforman con este bello poema, ¿no?, de Vallejo. Bueno, de hecho, es interesante que haya elegido ese poema, justamente porque apenas se produjo, digamos, el discurso, inmediatamente hubo polarizaciones, ¿no?, entre los, digamos, intelectuales y la gente que estaba emocionada, ¿no?, emocionada, como termina el poema. Pero lo que dice Juan Ignacio es totalmente cierto, ¿no? Con Vallejo, a mí siempre me da esa sensación de que se repite la sentencia marxista de que la historia suele repetirse primero como tragedia y luego como farsa, en la medida en que el modo en que es tomado como un poeta nacional está apaciguado desde esa forma de conformarnos en el dolor que hermana, pero no en las causas, digamos, estructurales de ese dolor, ¿no?
Con Vallejo pasó algo muy, muy significativo que para mí es bastante simbólico, y es que un poeta que reflexionaba tanto sobre el capital y el dinero, en 1988, que tuvimos una crisis, digamos, económica muy grande, y que empezó a producirse dinero en grandes cantidades para tratar de evitar, ¿no?, que cada vez la crisis sea más fuerte, se creó un billete de Vallejo, o sea, con la cara de Vallejo, que valía 10.000 INC en el 88. En el 90, el sueldo mínimo era 200 millones de INCs, es decir, 20.000 billetes de Vallejo hacían un sueldo mínimo. Era un billete que no tenía prácticamente valor, ¿no? ¿Cómo juntas 20.000 billetes para poder pagarle a alguien? No me parece de más recordar que ahorita Vallejo estaba en la cárcel hace 100 años. Vallejo, digamos, sufrió la persecución no por una cuestión política en el acto o en el hecho, digamos, que se le acusa, ¿no?, de incendiario, de intento de asesinato, pero sí una persecución que iba del lado del tipo de poeta intelectual y al círculo de intelectuales que pertenecía a Trujillo. Entonces, de acuerdo con estas cosas que dice Juan Ignacio, en la medida en que es un poema claramente marxista, pero se borra toda esa acción estructural y nos quedamos únicamente con lo que para Vallejo queda siendo casi un consuelo de humanidad. De pronto lo quieren traficar como esperanza de futuro. Y eso me parece que es el gran problema del modo en que el neoliberalismo tranza con el tiempo. Y creo que acá, cuando hablábamos de eso, de las narrativas que se vuelven a fabricar para reacomodar las cosas en un cauce histórico desde el poder, nuevamente tenemos esa figura desde un gobierno de transición que en realidad es un continuismo económico, y que ya lo dijo Sagasti, que no están pensando en una nueva constitución y que únicamente piensan conciliar bajo ideales electorales, ¿no? Pero al final de cuentas ese partido que él encabeza ahorita, no es el líder del partido, pero que ahorita lo encabeza, espera copar la presidencia en el próximo periodo. Y es interesante lo que dices en relación al futuro, a la construcción del futuro, o la construcción de la narrativa del futuro, o la esperanza, ¿no? Y yo creo que, volviendo a este asunto generacional, es que realmente para la generación, la llamada generación del Bicentenario, realmente cualquier narrativa sobre el futuro es muy, muy falsa de escuchar, en el sentido de que, más allá de la crisis política que hemos vivido en estos últimos años, y más allá también de las cuestiones estructurales en relación a la educación, al empleo, no sé, a la calidad de vida, también hay otra cosa que me parece muy importante de mencionar, que son estas otras crisis que aparecen de forma global y que de alguna manera u otra ya nos hablan de que el futuro no puede ser aplazado, porque el futuro ya está aquí. Creo que ya no es momento de construir narrativas o imágenes mesiánicas, adánicas, fundacionales en relación a las generaciones que están existiendo, que ya existen en la vida pública, qué sé yo, ¿no? Ya fue eso, ya basta, ¿no? Creo que es momento de reclamar ese futuro, entre comillas, para hacerlo un presente. No es como es urgente hablar de ese presente, pero bueno, ya esos son cosas también muy maximalistas, creo yo. Creo que es una gran reflexión para ir, o sea, como después de haber leído todos los poemas, y también una vez que ya aparecieron todos, es bonito ver cómo dialogan, o sea, lo que aparecía en el poema de Natalia, de esto que estábamos maldiciendo, esos son los mismos, eran como parecían ser los mismos que tenían encerrado a los chicos del poema que trajo Beto, y que por lo mismo queremos decirles pacos culiados a los tombos, y claro, después que un presidente llega y toma un poema de un autor súper emblemático, pero igual lo ajustan, pareciera que todas las piececitas del capítulo formaran parte de un mismo engranaje y calzaran. Así que con eso me gustaría hacer una recapitulación de lo que leímos para pasar a la votación. Primero, Luis Alberto nos leyó el poema de Javier Rivera Martínez, Valeria leyó el poema de Chan Boney, Acab, una canción de cuna, Natalia nos leyó Digo, de Magda Portal, y Juan Ignacio nos leyó este poema de César Vallejos que aparece en Poemas Humanos. Pueden votar si se
es que se ajusta o no a la consigna o finalmente por el poema que más les gustó, pero en teoría ahora la votación tendría relación con el poema que mejor se ajusta a la consigna, que era Poemas para tomarse las calles. ¿Y les parece si hacemos la votación en orden inverso a las lecturas? Y por ahí podríamos pedirle entonces a Juanito que nos diga primero por quién vota hoy día. Está entre Beto y Valeria, y creo que el poema que trajo Valeria. Mi voto va para ahí. Bien, entonces tenemos un voto para el poema de Valeria. Seguimos entonces, Natalia, a ver, cuéntanos tú sobre tu votación el día de hoy. Yo creo definitivamente por el poema de Valeria, sin ninguna duda. ¡Wow! Valeria, en general la gente no vota por uno mismo, pero si quisieras hacerlo, no te vamos a decir nada. Yo quiero votar el 11 de abril por una nueva constitución, ¿no? Hay que recordar eso, una segunda urna, ¿no? Para los peruanos que nos están escuchando. Y yo votaría por el poema que trajo a Natalia, el de Magda Portal. Qué lindo. Bueno, tenemos un poema para Natalia con Magda Portal y un voto, perdón. Y Beto, cuéntanos sobre tu voto el día de hoy. Voy a terminar inclinándome por Valeria, sí, sin duda. Más allá de que a veces la rabia llega bastante lejos, voto por Valeria. Bien, entonces Valeria, has ganado con tu poema de Chambone. Es un poema poderoso en realidad, ¿no? Paco Culeado. Paco Culeado, sí, o sea, como es un gran, o sea, yo creo que es lo que más uno repite cuando está en las calles manifestándose y te estás tragando la lacrimógena y ves la represión y están los chicos en primera línea, o sea, todas esas cosas, esas imágenes que se están repitiendo a lo largo de Latinoamérica. O sea, como que si hay un eslogan, creo que el ACAF, aunque es gringo, engloba muy bien como una sensación compartida de cómo las fuerzas policiales son igual de terribles en todos lados. Y verlo tan evidentemente llega a dar miedo, pero por eso es bueno decir Paco Culeado. Y es importante el carácter de apropiación, ¿no? Sí. Del poema. O sea, si bien es una traducción libre, es una traducción que está ocurriendo en Chile, que está ocurriendo acá y que es parte de esta comunidad global, ¿no? Bueno, chiques, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos un poco más de lo que está sucediendo en Perú. Ha sido un gusto estar con ustedes esta jornada, de verdad, aprendí un montón, me dieron clases y yo creo que quienes nos escuchan también van a llevarse una gran imagen de lo que está sucediendo por allá. Saben que Tu Filla de Poeta está a disposición de lo que necesiten en términos de compartir contenido, por lo menos generar espacio. Así que les mandamos un abrazo y mucha fuerza. Gracias, Malu. Gracias, Malu. Gracias a todos. Gracias. Gracias.